Bueno, muchas gracias. Yo tengo preparada una exposición ante ustedes de unos 30 minutos, 35, para que después podamos conversar en base a las preguntas. Efectivamente, yo soy docente de la Escuela de Periodismo y, por lo tanto, claro, llevo un tiempo estudiando el tema de los medios, de la comunicación, de todo esto que vamos a hablar un poquito aquí, pero en los últimos años lo he relacionado mucho con lo que pasa en el resto de América Latina, específicamente con Sudamérica. Porque como vamos a ver, en parte importante de nuestro continente, en torno a este tema de la comunicación, los medios, etcétera, están ocurriendo cosas muy interesantes que nos facilitan en gran medida el camino, porque ya se están haciendo ahí cuestiones que en Chile no se están haciendo aún, pero que nos dan una orientación de cómo podrían ser una serie de modificaciones en torno a la comunicación y los medios. Bueno, dicho esto, y ya que estamos hablando de esto que se llama derecho a la comunicación, porque ese es el concepto clave, ¿no? o la expresión clave que nos va a acompañar durante esta exposición, la noción del derecho a la comunicación. Dicho eso, uno pudiera preguntarse, ¿no es cierto?, que ¿para qué hablar del derecho a la comunicación y por qué concebir la comunicación como un derecho? Si existe, y todos nosotros hemos escuchado muchísimas veces, ¿no es cierto?, una serie de libertades clásicas, ¿no es cierto?, que vienen de todo el paradigma liberal, como el de la libertad de prensa, el de la libertad de expresión y el de la libertad de información. Es decir, nosotros conocemos esas expresiones, ¿no es cierto?, están contenidas en la Carta Universal de los Derechos Humanos, en la Carta de la Convención Interamericana, estos de libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de información. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo usa. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a hablar del derecho a la comunicación? De hecho, es una discusión que se da hoy, porque muchos que están, por decirlo así, en la otra vereda, ¿no es cierto?, nos dicen eso. La gente de la OEA, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría de la Libertad de Expresión, nos dicen, miren, no peleen el tema del derecho a la comunicación, peleen la libertad de expresión, peleen la libertad de información, que es lo que se reconoce en la jurisprudencia interamericana o internacional. Sin embargo, estas son nociones clásicas liberales, ¿no es cierto?, que, como hemos visto en otras clases también, provienen de toda una racionalidad burguesa, y por lo tanto detrás de ello hay todo un interés por que el tema de la expresión, de la información, de la prensa, se organice de esa manera también. En cambio, nosotros los que estamos peleando por el tema del derecho a la comunicación, y que lo hacemos desde América Latina fundamentalmente, tenemos una visión un tanto distinta, compartiendo ciertas cosas, por supuesto que no compartimos muchas otras. Y digo yo desde América Latina porque en realidad esta cuestión del derecho a la comunicación, esa expresión, esa noción, ¿no es cierto?, es algo que se pelea desde este continente. O sea, esta cuestión no es un debate en Alemania, en Inglaterra, en Irlanda, en Checoslovaquia, en Filipinas. No, esta cuestión del derecho a la comunicación es una cuestión latinoamericana, que sin embargo la han agarrado en otros países, ¿no? Los griegos, los españoles, los italianos la han agarrado, pero es algo que nace aquí, que se desarrolla aquí, que se fortalece aquí. Porque aquí tiene antecedentes históricos, ¿ya? Y algunos antecedentes históricos bien interesantes son los que ocurrieron en los años 70, y yo voy a contextualizar brevemente esto en nuestro continente. En la década del 70, en nuestro continente se elabora lo que se conoce como el pensamiento comunicacional latinoamericano, ¿no? o la teoría crítica de la comunicación. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del cómo leer al Pato Donald, ¿sí? ¿Se acuerdan? El de Ariel Dorfman y Matelard. Por ejemplo, ¿no? Eso fue una cuestión pionera, ¿no?, y revolucionaria hecha en Chile, además de que el Pato Donald se podía leer de otra manera, política y críticamente, ¿no?, que detrás del Pato Donald había toda una apología al sistema capitalista. Y ahí entonces en nuestro continente se desarrolla una teoría crítica comunicacional bien interesante del pensamiento latinoamericano, que fundamentalmente discute esta cuestión de la dependencia y la dominación, ¿ya? Cómo los medios de comunicación son herramientas de dominación y cómo además, ¿no es cierto?, hay todo un flujo informacional internacional, ¿ya?, de norte a sur, del cual nosotros dependemos. Entonces eso se empieza a discutir en nuestro continente y se trata de llevar eso, que es un planteamiento teórico, a la práctica, ¿ya? Porque siempre, digamos, este pensamiento comunicacional latinoamericano le interesa mucho cómo hacer de la comunicación una práctica comunitaria, política, social, etcétera, no solo una práctica periodística.
Por eso la comunicación comunitaria en América Latina tiene momentos muy interesantes, ¿no? que en otros continentes no se dan. Momentos muy potentes, al igual que ahora. También en esa época se desarrolla, en los años 70, lo que se conoció como las políticas nacionales de comunicación. ¿Ya? Las políticas nacionales de comunicación fueron, en base a este pensamiento comunicacional latinoamericano, fueron políticas que algunos gobiernos progresistas de la época, gobiernos de izquierda, por ejemplo, el gobierno de los militares revolucionarios peruanos, y otros gobiernos progresistas trataron de implementar en sus países. O sea, ya fue un primer momento fue bien interesante porque somos pioneros en América Latina en eso, donde se tratan de ensayar políticas nacionales de comunicación. Se hacen dos grandes reuniones, el 74 en Bogotá y el 76 en Costa Rica, ¿no es cierto?, sobre políticas de comunicación. Y es esa época donde se empieza a discutir este tema pioneramente en Chile. Y fíjense, aquí traje una cita de Allende. Allende, el día 15 de febrero del 73, ya en un mensaje por el Día Nacional de la Prensa, él habla del problema, o sea, del peligro que implica la concentración mediática en el régimen capitalista. Él dice, en el régimen capitalista del que hablamos, la tendencia es precisamente a la concentración de la información. Esto el año 73 casi no se hablaba. Ya, hoy es un tema para nosotros, ¿no? Es un tema que está instalado en el mundo, diría yo. Pero el año 73, o como les digo aquí, en los años 70, esto no se hablaba en ninguna parte, excepto en América Latina, porque como ya estaba, digamos, nuestro continente teñido, ¿no es cierto?, por todo un pensamiento revolucionario. Ese pensamiento revolucionario también trata de expresarse en lo comunicacional. Y entonces, dado que el pensamiento revolucionario suele ser muy creativo en esos momentos, se anticipa y empieza a ver una serie de cuestiones que recién hoy nuevamente se están viendo. Una de ellas es, como les digo, las políticas nacionales de comunicación que se intentan de implementar fundamentalmente en Perú, Venezuela y Brasil en esa época, ¿no? Ahora, siguiendo con los antecedentes históricos, además de eso que es muy latinoamericano, la UNESCO en esa época, las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, sobre todo bajo la presión de los países no alienados, plantean una gran discusión sobre un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, el NOMIC. En esa misma época también se estaba discutiendo un nuevo orden mundial de la economía, ¿ya? Entonces fue una discusión en paralelo. Una discusión en paralelo que termina en esto que se llama, y se conoce en nuestro ámbito de las comunicaciones bastante, el informe McBride, que está en internet, está en los libros, que se titula Un solo mundo, voces múltiples, ¿no es cierto? En ese libro, en ese informe, que se convirtió después en libro y que es materia de lectura obligada en todas las escuelas de periodismo, o debería ser en realidad, no creo que hoy lo sea en todas, una comisión de expertos de todos los países, trata de proponer una visión sobre un nuevo orden mundial de la información de la comunicación, y ahí por primera vez se habla del derecho a la comunicación, ¿ya? Del derecho a la comunicación, y se lo conceptualiza como un derecho humano. Esto es bien pionero ya en los años 70. Y no se hace una definición clara, y no se termina de hacer porque al final toda esta discusión fue derrotada por la presión de las corporaciones, los gobiernos y los golpes de Estado, ¿no es cierto? Y se desactiva en nuestro continente y también en la UNESCO foros de debate sobre este tema. De hecho, Estados Unidos, a raíz de este informe, ¿no es cierto? A raíz de este informe del informe McBride, Estados Unidos se retira de la UNESCO, así como Inglaterra, a raíz de esto. Porque dicen que en el fondo, bueno, la típica cuestión no es que esto es una cuestión marxista, prosoviética, qué sé yo, y nada, todo lo contrario. Esta era una cosa que se plantea democratizar las comunicaciones, porque ya ellos empiezan a detectar, ¿no es cierto?, lo que se llama el imperialismo cultural, el flujo asimétrico de norte a sur, y también ellos empiezan a detectar y denuncian de que la comunicación se concibe fundamentalmente en el mundo como una cuestión lineal, de un lado para otro, sin retorno, que es lo que vamos a ver nosotros, ¿ya? Entonces, bueno, sin embargo, aunque queda desactivada la UNESCO como un foro de discusión, aunque la presión de Estados Unidos y de Inglaterra hace que el informe McBride tenga que ser detenido, ¿no es cierto?, queda instalada una tensión conceptual, ¿no? Queda instalada tanto porque en América Latina, antes de la cadena de golpes de Estado que nos afectó,
se logró, digamos, avanzar en políticas nacionales de comunicación, queda instalada porque el movimiento de países no alienados empezaron a demandar esto y porque finalmente este informe que les digo lo conceptualiza y hace propuestas bien concretas. Esa tensión conceptual en el fondo es la tensión entre, como ustedes ven allá abajo, el derecho a la comunicación y la liberación de la palabra, no la libertad, la liberación de la palabra, es decir, que todos podamos hacer uso de la comunicación social, o, como ven allá arriba, ¿no es cierto?, en una asamblea de la CIP, si solo los dueños de medios y los profesionales de la comunicación pueden hacerlo. Esa es como una tensión de fondo que hay, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde llega el derecho a comunicar? ¿Llega hasta todos los ciudadanos o termina en los profesionales de las comunicaciones y en los medios, en los dueños de medios, quienes pueden usar los micrófonos, la palabra, etcétera, ¿no es cierto? Esa es la tensión entre el derecho a la información, muy básicamente hablado ahora, y el derecho a la comunicación. Mientras el primero enfatiza fundamentalmente, por eso digamos se inserta en un paradigma liberal, ¿no es cierto?, la propiedad, el respeto a la propiedad de los medios, enfatiza y protege a los profesionales de la comunicación, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ustedes saben que los colegios de periodistas tienen códigos deontológicos, así de lo que se debe y no se debe hacer. Incluso hay leyes, la ley de prensa chilena también dice lo que pueden o pueden hacer los profesionales. Es decir, siempre hay mucho cuidado por el tema de los comunicadores. Y la propiedad, por supuesto. Mientras se enfatiza eso, el segundo, el del derecho a la comunicación, considera también al ciudadano en el proceso comunicacional, a todos nosotros, y considera que el proceso comunicacional no solo es de ida, sino es de ida y vuelta, ¿ya? No solo es, digamos, propietarios y profesionales de los medios informando en un flujo unidireccional, sino que la comunicación es una cosa que va y vuelve, porque también nos afecta, porque también tenemos algo que decir, porque también incidimos de alguna manera en la comunicación social, ¿no es cierto? Y lo otro, que por supuesto el derecho a la comunicación se plantea sin ningún problema y sin complejos la necesidad de regular esta actividad, ¿ya? Que es, bueno, cuando ustedes le dicen a la CIP regular, ¿no?, les da alergia, porque ellos lo que menos quieren es que se regule, están con el tema de la autorregulación, etc. El presidente Rafael Correa, respecto a esa tensión, lo ha dicho muy bien, ¿no? El presidente Rafael Correa, fíjense ustedes, dicen, en una cita de hace 2 años atrás, él dice: hay un conflicto de base hoy en los medios de comunicación. Se trata de un negocio que provee un derecho, ¿ya? Y eso se puede mitigar democratizando la propiedad y las leyes de medios. Entonces, yo creo que él traje esta cita a colación porque él resume en esa cita muy bien en la situación. Si nosotros creemos que recibir información, poder comunicar, ser informados, tener derecho a expresarnos es un derecho, no podemos esperar que ese derecho esté garantizado por los medios de comunicación, que hoy básicamente son un negocio. Entonces es una contradicción que nuestras sociedades hoy en día viven fuertemente, porque los grados de información que tenemos, los grados de comunicación que se nos entrega, los grados de libertad de información y prensa que tenemos dependen de los dueños de los medios, ¿sí? Y los medios se han convertido crecientemente en un negocio. Por eso, digamos, esta visión liberal de la libertad de información es una visión que es la que no compartimos, ¿no es cierto? Es que pone el énfasis fundamentalmente en la libertad de los medios y de los profesionales para informar sin coacciones estatales. Eso es lo que más les interesa, ¿ya? Esto viene fundamentalmente de todo el paradigma liberal, pero también de la época de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, cuando temían el tema del crecimiento de los estados. La coacción estatal, los monopolios estatales siempre se regulan, ¿ya? No así la libertad de prensa y la libertad de los profesionales para comunicarse con su audiencia. Eso no debería estar regulado. La libertad de expresión se entiende como un derecho individual, no como un derecho social, ¿ya? Como un derecho del individuo a poder expresarse. Y como les dije, el proceso comunicacional se entiende como un proceso lineal de un solo flujo, de un polo de emisión privilegiado hacia todos nosotros que somos la audiencia, ¿no? Derecho de una vía. Y por lo mismo al ciudadano, en esta visión, al ciudadano se lo conceptualiza fundamentalmente como un consumidor o como un receptor de información, ¿no? No como partícipe del proceso comunicacional en ninguna de sus etapas. Entonces,
Muchos dicen, bueno, pero ¿cómo los ciudadanos vamos a participar de esta cuestión que es tan compleja de los medios, si no hemos estudiado periodismo, si no somos comunicadores profesionales, etcétera? Vamos a ver que sí es posible, y no solo es posible, es absolutamente factible, y nuestros países vecinos como Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia, no solo lo han discutido, de alguna manera lo han resuelto, al menos teórica y legalmente. Después, claro, llevar a la práctica es un poquito más difícil, pero nosotros como ciudadanos tenemos pleno derecho a participar de los procesos de comunicación, y es posible. ¿Ya? Lo que pasa es que nos quieren hacer creer que no es posible, pero es absolutamente posible. En cambio, el derecho a la comunicación del que nosotros estamos hablando, como ustedes ven, y pongo fotos de gente comunicando o luchando por el derecho a la comunicación, conceptualiza este tema de las comunicaciones de una manera completamente distinta, ¿no? Conceptualiza la comunicación como una corriente de dos sentidos. Primera cosa, de libre intercambio, y donde todos participamos o podemos participar potencialmente en las comunicaciones, es decir, es un derecho de doble flujo, no unilineal. Todos podemos y tenemos la capacidad, y hoy más que nunca, entre paréntesis por el tema tecnológico, de comunicar. De tal manera que el ciudadano también se vea involucrado en los procesos comunicacionales. Entonces ya, lo otro que se entendía como un derecho individual aquí se entiende como un derecho colectivo, ¿no es cierto? Y lo que se entendía como un derecho lineal, aquí se entiende como un derecho de doble flujo. Y no solo que basta el rol pasivo de poder recibir información, ¿no es cierto?, sino también el rol activo de poder producir información por un lado, pero también incidir en el proceso de comunicación. Y esto es lo que yo les digo, sobre todo esto de incidir en el proceso de comunicación, esto es lo que yo les digo que nos quieren hacer creer que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no podemos incidir en los procesos de comunicación social porque no sabemos, porque no tenemos la participación y porque además no es posible dada la sofisticación de la cuestión. Vamos a ver que, por ejemplo, Argentina resuelve eso. ¿De qué manera lo hace Argentina? En su nueva ley de medios, Argentina contempla una serie de instancias tanto nacionales como provinciales, donde hay representantes de la sociedad civil junto a representantes de parlamentarios, del gobierno, del ejecutivo, del legislativo, donde participan gente de la sociedad civil, de las facultades de comunicación, de sindicatos, de organismos de derechos humanos, y son consejos que velan por el correcto funcionamiento de los medios, con voz y voto. Entonces tú puedes, existe eso, ¿no?, perfectamente. ¿Cómo lo resuelve Uruguay? Y también Ecuador. Ellos hablan de la Contraloría de las audiencias, es decir, entonces ellos crean legalmente instancias donde las audiencias participan, representantes de la audiencia participan y pueden ejercer control, ya dado que tienen la ley, sobre los medios de comunicación, sobre los procesos comunicacionales, etcétera. Eso ocurre en nuestros países, entonces eso es posible. Nos podríamos preguntar, ¿para qué hablar entonces del derecho a la comunicación? Esto es como para cerrar, ¿no es cierto? Si existe la libertad de expresión y la libertad de prensa. Bueno, porque como podemos ver ahí, esas seis compañías controlan en este momento el 70% de las comunicaciones mundiales. Es decir, con todos esos derechos liberales clásicos, ¿no es cierto?, no se han democratizado las comunicaciones. Al revés, lo que hemos visto en los últimos 20, 30 años es lo contrario, ¿no es cierto? Es una falta, un déficit democrático de las comunicaciones. Tú tienes aquí 6 compañías, casi todas estadounidenses, pero también es japonesa y europea, y alemana, que controlan el 70% de las comunicaciones, y de hecho los que están hipotetizando, los que están haciendo una suerte de proyecciones teóricas, están hablando de que en unos años más, si esto no se cambia, vamos a tener no 6 compañías, 3 compañías controlando el 80-90% de las comunicaciones mundiales. Es decir, vamos a tener una suerte de gobierno mundial de las comunicaciones, ¿ya? Los que muchas veces esto se ridiculiza con el tema de no, son teorías conspirativas, si esta cuestión no es así, es ciencia ficción. No es ciencia ficción, eso es realidad. O sea, si vamos, lo que pasa es que se ocultan los datos, pero si vamos a los datos, ¿ya?, que no siempre son fáciles de conseguir, vamos a ver que así es la cuestión. O sea, hay una cosa tan básica como que hemos llegado en Internet a un solo buscador.
¿Ya se acuerdan que la promesa de Internet era la de la democratización de los flujos informativos, de la comunicación? Imagínense, pero hemos llegado a ese extremo de concentración de que hoy tenemos un solo motor de búsqueda. O sea, hay 2, 3 más por ahí, pero en realidad no tienen alcance. Entonces, también está ocurriendo en términos más globales con la comunicación esto que les digo, y que frente a lo cual estas nociones de libertad de expresión, libertad de información, libertad de prensa se han mostrado inofensivas absolutamente, sin ningún tipo de efecto, ¿no? Sin embargo, ¿ya? Y eso era la parte, digamos, más pesimista de la cuestión. Vamos a hablar de la parte más optimista. Sin embargo, hay un nuevo ciclo político latinoamericano que con sus altos y bajos podemos distinguir que comienza más o menos el año 98 en nuestro continente, fundamentalmente con el triunfo, ¿no es cierto?, del comandante y presidente Hugo Chávez, quien asume ese año la presidencia y en base a la cual se empieza a desarrollar todo un movimiento muy interesante, emancipador en América Latina, que ha sido caracterizado como la tercera ola, ¿no es cierto?, o la tercera ofensiva de nuestras fuerzas progresistas de izquierdas contra el capitalismo, específicamente en su fase antineoliberal. Esta ola disputa hegemonía, logra gobiernos, ¿no es cierto?, genera cambios en el plano institucional, fundamentalmente a través de procesos constituyentes, ¿no? O sea, los 3 países que siempre mencionamos, Bolivia, Ecuador y Venezuela, cambian sus constituciones. Se genera una descomposición en estos países. Estoy hablando fundamentalmente de Uruguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Se genera en parte, Brasil, se genera una descomposición de los sistemas de partidos tradicionales, ¿no es cierto?, que un poco esperemos que aquí ocurra algo similar, porque el cuadro es similar, ¿eh? El cuadro es similar. Es un tremendo desprestigio, desconexión absoluta con el pueblo, falta de sintonía de los líderes, ausencia de liderazgo, y asumen estos nuevos líderes y el sistema tradicional de partidos políticos que lleva 30, 40 años más, hasta 50 años así consolidadísimo, se desmorona. Desaparece de un día para otro ADEI, o sea, ADEI, COPEI en Venezuela, desaparece el MNR o el MIR, no sé, una caricatura del MIR, pero que existía en Bolivia. Lo mismo el Partido Colorado y el Partido Blanco en Uruguay, sumidos en una profunda crisis, etcétera. Bueno, y esto gracias a estos nuevos líderes, ¿no es cierto?, que impulsan una serie de políticas como las que yo acabo de señalar, que dan un nuevo impulso a nuestra larga historia de lucha anticapitalista, y dan un nuevo impulso en diferentes ámbitos coincidentes. Eso es lo interesante, ¿no? Se coincide, por ejemplo, en la visión geopolítica latinoamericana y antiimperialista. Aquí está Brasil, aquí está Argentina, aquí está Uruguay, aquí está Ecuador, aquí está Venezuela. ¿Quién no está? En América Latina no está Chile y Colombia y México. Es bien interesante porque estamos hablando de geopolítica, ¿no es cierto? Es decir, Chile, Colombia y México es el eje estadounidense. O sea, geopolíticamente el eje que se alinea con el imperialismo. Perú también. Pensé que me decías que faltaba un minuto. Dije, ay, qué mal medalla. Entonces, sin embargo, lo que es ALBA y Mercosur, ¿no es cierto?, los países que tienen estas políticas coincidentes en diversos planos. Uno de ellos en la visión latinoamericanista, o sea, por ejemplo, Mujica y Chávez, Dilma, Lula y Chávez, y siempre coincidían, ¿no? O sea, el corte que se hace el 2005 en Mar del Plata al Alca, no solo lo hace Chávez, ¿no?, lo hace fundamentalmente Lula y Kirchner, ¿no? Ellos dos son fundamentales para que eso resulte. Bueno, un nuevo rol de todo esto esto lo digo porque después vamos a ver cómo se expresa en el plano de las comunicaciones, ¿no es cierto? Hay una convicción de que el Estado tiene que jugar un rol distinto al que el capitalismo nos estaba proponiendo e implementando, ¿ya? Se activa el Estado fuertemente en todos estos países, sin ningún complejo. Hay una nueva soberanía sobre los recursos naturales que en general se vuelven a recuperar, ¿no? Porque además hay que tener plata para llevar a cabo estas políticas, porque es nuestro derecho. Así como los servicios estratégicos, o sea, la luz, el agua, las telecomunicaciones en general, eso están en manos de los estados ahora nuevamente, ¿no? Hay una transferencia a la renta
bien interesante. Bueno, ahí podríamos entrar en el que eso depende mucho del modelo extractivista y es medio complejo, pero bueno, se hace. Y esto es interesante, en todos estos países, vecinos, hermanos, aparecen nuevos derechos sociales y se recuperan algunos que estaban perdidos, ¿no? Por ejemplo, se recuperan todos los derechos que tienen que ver, no sé si todos, ¿no? Pero gran parte de los derechos que tienen que ver con la dignidad del trabajador, se recuperan, ¿ya? Venezuela, por ejemplo, por ley prohibió la terciarización. O sea, en Venezuela no hay terciarización. Eso es una cuestión revolucionaria, o sea, es tremenda. Imagínense poner fin a la terciarización de trabajadores en Chile, lo que eso significa. Y allá está por ley prohibida, ¿no? Lo mismo, no estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro que en Uruguay, ¿ya? Y Uruguay también recupera todos los derechos sindicales. O sea, en Uruguay se recupera la negociación por rama, la negociación colectiva, el derecho a huelga. Allá lo que el equivalente a la CUT tiene un canal de televisión. O sea, hay una recuperación de derechos muy interesante, pero también hay, y eso es bien interesante también, una aparición de nuevos derechos sociales que no existían. Y ahí Ecuador y Bolivia son pioneros. Por ejemplo, constitucionalmente en Ecuador y en Bolivia está reconocido el derecho de la naturaleza, ¿ya? Y eso es algo muy revolucionario, porque no solo porque no existía como derecho, o sea, la naturaleza tiene derecho, se consagra constitucionalmente eso, sino que además en toda esta lógica liberal, ¿no es cierto?, burguesa, conservadora, media fascista también, que siempre nos dicen, ya, está bien pelear por los derechos, pero ¿y tus deberes? ¿No? Esa cuestión tan desagradable que te hablan de los deberes. Bueno, ¿qué deber tiene la naturaleza con nosotros? Ninguno, ¿ya? Entonces, aun cuando la naturaleza no tenga deberes con nosotros, estas constituciones le consagran a la naturaleza derechos constitucionales, ¿no? Entonces, bien interesante. Y también, en ese sentido, y también en esta nueva aparición de derechos y recuperación de derechos en estos países que yo les señalo, se empieza a revisar lo mediático comunicacional, ¿ya? Se empieza a revisar porque se está apuntando esto que hablaba yo al principio del derecho a la comunicación. Entonces, hay una revisión general de lo mediático comunicacional en todos estos países que es bien interesante porque se empiezan a revisar las leyes, ¿ya? Carepalo, o sea, ahí se empiezan a revisar en todos estos países, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, Bolivia, Ecuador, en Paraguay, hasta que le hacen ese golpe constitucional a Lugo también, ¿ya? Paraguay estaba hasta el 2010, cuando le hacen el golpe constitucional, volviendo a la discusión legislativa en este sentido, y también estaba implementando un sistema público de comunicación. Bueno, todos estos países empiezan a revisar eso y empiezan a generar nuevas normativas, ¿ya?, que regulan y limitan la propiedad de la frecuencia. Esa es una primera cuestión importantísima. Tú puedes mejorar muchísimas cosas en las leyes de este tipo, pero si tú no regulas, si tú no pones fin, por ejemplo, a los monopolios comunicacionales o a los oligopolios comunicacionales, la cuestión no tiene mucho sentido. Entonces estas leyes lo primero que hacen es prohibir los oligopolios comunicacionales, ¿ya? También se asume un nuevo rol del Estado en lo comunicacional, un rol positivo, no solo negativo, porque los derechos liberales siempre consagran el rol negativo del Estado, negativo no en el sentido de mala onda, de penca, sino negativo en el sentido de que impida hacer ciertas cosas. Entonces el Estado, por ejemplo, negativo, que impida los monopolios estatales, ¿ya? Pero el nuevo rol positivo del Estado en lo comunicación es un rol activo, un rol que no teme, digamos, decir, el Estado es un ente importantísimo para garantizar la libertad de información, la libertad de prensa, el derecho a la comunicación. Se incorpora plenamente el tercer sector de la comunicación, que son la comunicación comunitaria, y se fortalece la comunicación pública, ¿ya? Es decir, hay una explosión en todos estos países de medios comunitarios, explosión, demasiado, entonces eso con el tiempo se va a ir regulando, se va a ir equilibrando, y se fortalece la comunicación pública. No sé si conocen, por ejemplo, el canal infantil Paca Paca, el canal argentino, ¿alguien lo conoce? Bueno, por ejemplo, se los recomiendo, Paca Paca con K, está en internet. Es un programa, es un canal de pura televisión infantil, pero no es la televisión infantil gringa, ¿no? Y en Argentina, se los prometo, yo voy con cierta regularidad y tengo amigos argentinos, los niños lo ven mucho, muchísimo, incluso aquí hay varios chicos que lo ven. Entonces, eso es una iniciativa estatal, ¿ya? Una iniciativa estatal de generar canales, generar medios, generar
mayores, ¿cómo te diría yo? Polos de emisión de mensajes que sean distintos a los que conocemos regularmente, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere empezar, y todo esto es muy reciente, entonces yo estoy hablando de que es una iniciativa, ¿no es cierto? Son iniciativas relativamente nuevas de que haya participación social en torno a lo comunicacional y que haya también control social, ¿no? Que es lo que se llama la Contraloría Social. Se promueve mucho la producción nacional. Todas estas nuevas leyes de estos países ponen cuotas de contenido ya de nacional, es decir, la pantalla, los programas, incluso las productoras que hacen avisos publicitarios tienen que contratar a personal y hacer producción nacional. Eso ha sido muy interesante, por ejemplo, en el caso de Venezuela, por ejemplo, que yo lo leí ahí, ahí la ley obliga a que la publicidad que se hace en Venezuela para Venezuela, por ejemplo, si la Coca-Cola va a Venezuela a hacer una publicidad, está obligada por ley a contratar productoras audiovisuales venezolanas. ¿Eh? Claro, si hace el spot en México o en Estados Unidos o en las playas del Caribe, ahí no, pero si van, porque eso ocurre mucho, ¿no? Al país a hacerlo, por ley están obligados a contratar personal del país y además contratar a la productora audiovisual que lo hace. Entonces eso ha generado muchísima dinámica también, ¿no? Comunicacional. Porque la comunicación no solo son los medios, todo esto es comunicación, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces se promueve mucho la producción nacional y todo esto, como ustedes ven, tan inspirado de alguna manera en lo primero que yo les dije, que son las políticas nacionales de comunicación, ¿no es cierto? Y el informe McBride, ¿no? El nuevo orden mundial de la comunicación y la información que se peleó en los años 70. Entonces, así como reaparece en América Latina en los últimos 10, 15 años la noción del derecho a la comunicación, que es un derecho entonces más amplio que el de los medios, que surge en un contexto entonces de recuperación de derechos, de los derechos de decir, ¿no? En América Latina es súper común esto de los sin voz, los sin tierra, los sin casa. Entonces, bueno, aquí están los sin voz, decían, ¿no? Pero entonces en torno a ellos, en torno a estos grupos, se genera una política bien interesante que lucha por lo que se llama un nuevo ecosistema comunicacional. ¿Ya? Ese es un poco el objetivo. Un nuevo ecosistema comunicacional que no solo depende de los medios de comunicación, sino de una comunicación más amplia. Se produce así un alineamiento regional en lo comunicacional que es bien interesante, que está siendo estudiado además, porque es poco común, ¿no es cierto?, que tantos países, bueno, 8 países más o menos, 7, 8 países, empiecen a generar políticas comunicacionales muy coincidentes en muchos ámbitos. Y eso es muy interesante porque, claro, eso es un poco lo que decía Chávez, ¿no?, que nosotros solos no somos nada, pero como continente somos una fuerza, somos un bloque que puede enfrentarse sin ningún problema. Bueno, no, sin ningún problema no, pero puede enfrentarse con fuerza frente a los que siempre nos han querido limitar en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces aquí hay una cosa bien interesante en ese sentido, que incluso llega a incorporarse a las constituciones, a algunas constituciones. Es decir, porque yo les decía que muchos países han incorporado en sus leyes esta cuestión. Bolivia y Ecuador lo incorporaron a sus constituciones. ¿Cómo? Específicamente prohibiendo en las constituciones la concentración mediática, ¿ya? Los oligopolios comunicacionales. Venezuela, Uruguay y Argentina, en cambio, fundamentalmente han aprobado leyes específicas, ¿no? Leyes no constitucionales. Ahora, si ustedes se fijan, yo les traje aquí un gráfico para ir ya a los ejemplos concretos, ¿no? Yo puse, en Google existe esta herramienta que se llama el Grand Viewer, algo así se pronuncia, que tú pones una palabra y Google te indica, y tú pones un rango de fecha. Abajo yo lo puse del año 60 hasta el 2008, porque te arroja hasta el 2008, y pones una palabra y Google te dice cómo en todos sus 15 millones de información que tiene Google se ha comportado esa palabra. Entonces, si ustedes ven, yo puse derecho a la comunicación. Fíjense ahí el pic en los años cerca de 1980,
hay un primer pic, que es cuando yo les digo que se da esta discusión en las Naciones Unidas y en América Latina de las políticas nacionales de comunicación, cuando ya se empieza a hablar por primera vez del derecho a la comunicación, después baja, después vuelve a subir, y miren, allá por ahí cerca del 2000, entre el 2000 y el 95, o sea, ahí es cuando viene Chávez, ¿no es cierto? Y cuando viene toda la ola progresista y de izquierda en América Latina, fíjense cómo suben la aparición de la palabra derecho a la comunicación nuevamente. ¿Por qué les muestro esto? Porque todas estas cuestiones coinciden evidentemente, ¿no es cierto? Sus expresiones conceptuales, sus palabras coinciden con momentos políticos. O sea, una cosa está relacionada con la otra, inevitablemente. Siguiendo con los ejemplos. Venezuela, por ejemplo, fíjense lo que ha hecho. Ahí tenemos en la columna que dice 1998 arriba, en rojo, la cantidad de radios, teles y medios que había hasta ese año, y en la amarilla la diferencia. Entre paréntesis, esto sirve para todos aquellos que hablan esas tonterías de que en Venezuela no hay libertad de expresión, no hay déficit comunicacional. Es exactamente lo contrario. Exactamente. En Venezuela pasa un poco lo que pasaba con Allende, ¿no es cierto?, con el gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que no había país más democrático, más plural en términos comunicacional y mediático que Chile en esa época, ¿no? Y se le acusaba de todo lo contrario. Aquí lo mío, fíjense ustedes, el año 98 había en la primera línea 511 radios comerciales en Venezuela, el año 2002 679, o sea, las radios comerciales han aumentado. Si vamos pero miren, el año 98 había 0 radio comunitaria en Venezuela legales. El año 2012, 249. Eso es lo que les molesta, ¿no es cierto? Eso es lo que les duele. Que otra gente empiece a usar la comunicación, que otra gente, que otros colectivos, que otros actores empiecen también, ¿no es cierto?, a generar comunicación, y no solo los dueños de medios y los profesionales. Ahora, claro, ¿qué les duele aún más? El año 98 habían 36 señales radiales estatales en Venezuela, el año 2012 111. 3 veces más, ¿no? Un poquito más. Bueno, en fin, vamos a la tele, ¿no? La tele. El año 98 habían 36 estaciones comerciales en Venezuela, el año 2012 el doble, bueno, casi 66. Comunitarias 0, y el 2012 39 señales de televisión comunitaria, 39. ¿Ya? Entonces, bueno, esto lo traigo a colación porque esos son los modos en que se está peleando en América Latina el derecho a la comunicación. La ley de Argentina, que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de ella, ¿no? Y generalmente uno escucha hablar mal de ella en Chile, ¿no? La denostan. Ahora, bueno, claro, efectivamente habría que preguntar cuántos de los que hablan mal de ella y la denostan la han leído. Yo la leí, no solo la leí, la estudié. Es una ley revolucionaria, es una ley pero interesantísima, ¿no es cierto?, respecto a cómo plantea la comunicación. Y ha sido tanto así que tú encuentras en Argentina panfletos apoyando la ley, o sea, movilización social. Me acuerdo una vez, llegamos a Buenos Aires y nos encontramos con una marcha. Una marcha, porque el taxi no nos podía dejar en el hotel. Bajamos y era una marcha y no sabíamos de qué era, y eran como, no sé, 10.000 personas, una cosa así, y estaban marchando por la ley de medios, ¿no? Y dije, tengo que estudiar esto. Dije, así empecé yo a estudiar esa cuestión. Entonces decía, ¿cómo es posible que marchen por una ley de medios acá? Era muy, muy extraño, sorprendente. Bueno, entonces también se incorpora a constituciones o a leyes de medios el tema del derecho a la comunicación. Como les digo, la Constitución de Ecuador en su artículo 384, y también la Ley Orgánica de Comunicación lo hace. Necesito a alguien repartir esto, porque como estamos en los ejemplos, quiero terminar con algunos ejemplos. Para allá y para acá. Esta es la Ley de Comunicación Ciudadana de Ecuador, ¿no? La que se prueba. Al año sacaron esto. Aquí está toda la ley. También la puedo pasear por ahí, allá le dicen ley de medios, pero en realidad es una ley orgánica de comunicación que aprobó Ecuador. Miren, aquí acabo de abrir, por ejemplo, casualmente, el artículo 13 de esta ley dice: principio de participación. Las autoridades y los funcionarios públicos, así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación.
artículo 13 de la Ley de Comunicación de Ecuador. Es una ley muy interesante. Me gusta más la Argentina. Me gusta más la Argentina porque se mete menos en el tema de contenido. Esta se mete más en el tema de contenido. Miren, artículo 54 de esta ley. Consejo consultivo, un consejo. El Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y Comunicación tendrá un consejo consultivo como mecanismo de consulta y asesoría que estará conformado por un representante de los realizadores audiovisuales, eso es sociedad civil, un representante de los comunicadores sociales, sociedad civil, un representante de organizaciones ciudadanas relacionadas con la promoción de la cultura, un representante de los catedráticos universitarios de las facultades de comunicación y un representante de estudiantes de comunicación. ¿Ya? Todo eso, por ley, ¿ya? Forman el Consejo Consultivo del Consejo de Regulación y Desarrollo de Información de Ecuador. Es para decirles que sí se puede, ¿no? Perfectamente. En Bolivia también contempla el derecho a la comunicación en su artículo 106 de la Constitución y en su Ley General de Telecomunicación, ¿no? Ahí se dice, ahí está la cita, en procura del vivir bien, esta ley tiene por objeto garantizar el derecho humano individual y colectivo a la comunicación. ¿Se acuerda que toda la visión liberal es más de individual? Entonces aquí se habla del derecho colectivo a la comunicación. Bueno, la ley de medios de Uruguay también, que fue aprobada en 2014, la ley de servicio de comunicación audiovisual, perdón. En Venezuela hay más de una en realidad que lo garantiza. Y Brasil aprobó el 2013 el marco regulatorio civil de Internet. Esta fue una respuesta, ¿no?, del Senado brasilero y del gobierno brasilero al espionaje que sufrió Dilma Rousseff. Un espionaje brutal, masivo, pero cotidiano, invasivo total. Entonces, frente a eso... perfecto. Gracias. Frente a eso, Brasil aprobó el marco regulatorio civil de Internet, que es bien interesante porque aquí se meten además en Internet y ellos con eso, que está en Internet también, es cortito, pero es muy, muy potente, garantiza con penas del infierno, ¿no es cierto?, el anonimato de la red y la neutralidad de la red. La neutralidad de la red tiene que ver con que aquellos que proveen el servicio no se metan en contenido. Fíjense ustedes que en Chile, por ejemplo, nosotros no podemos ver Telesur, ¿no es cierto?, en el cable. ¿Ya? Eso es no neutralidad de la red. ¿Por qué no podemos ver Telesur en el cable? Porque BTR y Telefónica, que son las dos grandes empresas que proveen estos servicios, ¿no es cierto?, tienen el 80% de la cuestión, se niegan a meter Telesur. ¿Ya? Se niegan a meter Telesur. Entonces ahí se produce una confusión entre el que provee el servicio y el contenido. Entonces las leyes de neutralidad en la red justamente quieren asegurar que eso no ocurra. O sea, el que provee el servicio, ok, pero que no se meta ya conmigo, ¿no?, con mis gustos, con mis preferencias políticas incluso. Movistar, pero por satélite. Claro, no por cable. También se puede ver en Punta Arenas, donde hay una empresa más chica, ¿no es cierto?, que no es ni de... Mira, cable pasilla, ¿viste? Los chicos esa. Buenísimo. Claro. Entonces los grandes lo boicotean. Y ahora el otro día una alumna me dijo también que en Punta Arenas se puede ver porque hay un operador de cable que tampoco es de Movistar ni de Telefónica que lo da. Bueno, para ir ya más cerrando, el características comunes del derecho a la comunicación, entonces yo creo que ya lo tenemos más o menos claro. Todas las personas, no solo el empresario, dueño de los medios y el sujeto profesional, tienen derecho a la información. La comunidad debe contar con posibilidad de participar y yo les acabo de leer 2 artículos de la ley que garantiza eso legalmente. La audiencia debe tener garantizados derechos a la defensa comunicacional. ¿Ya? También hay varias instancias de defensa comunicacional. Y las audiencias tienen derecho a exigir información. Bueno, otras cosas más políticas respecto al derecho a la comunicación contempla un rol activo del Estado, activo, en proteger la libertad de expresión e información. Tienen que estar reconocidos los 3 sectores de la comunicación. En general, la comunicación comunitaria siempre se ha movido entre la marginalidad, la precariedad y la ilegalidad. ¿Ya? Se debe limitar la concentración comunicacional. Y eso es toda una pelea, pero bueno, hay que dar la pelea. Argentina dio la pelea con Clarín y la ganó. O la está ganando, ¿no? Llegó hasta la Corte Suprema, pero lo ha dado. Y lo otro que es interesante es
voluntad de democratizar el espectro radioeléctrico y hacer reserva de espectro. ¿Qué significa eso? Todo lo que es radio y tele, ¿no es cierto?, viaja por el aire, no por cualquier lado, ¿no?, sino por imagínense un tubo, ¿no?, por donde se viaja. Es la frecuencia radioelectrónica o el espectro. Eso es un bien público, eso no le pertenece a nadie. Bueno, incluso la Nación Unida dice que eso le pertenece a la humanidad, pero en cada país lo administra el Estado, por lo tanto es algo público del Estado. Por ahí viaja Megavisión, por ahí viaja ADN Radio, por ahí viajan todas esas señales. Entonces, el tema es que la democratización del espacio radioelectrónico es bien interesante y lo han hecho todos estos países. Entre otras cosas lo han hecho haciendo reserva de espectro. ¿Qué significa reserva de espectro? Que como ese es un bien público ilimitado, no es ilimitado, es limitado, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, se reserva una parte del espectro, por ejemplo, en 33% suele ser, para la comunicación comunitaria, un 33% para la comunicación pública y un 33% para la comunicación comercial privada. ¿Ya? En Bolivia, el 33% para la comunicación, para los medios públicos, 33% para los privados comerciales, 17% para los indígenas comunitarios y 17% para los sociales. Hacen esa distinción. Eso se llama reserva de espectro. En Chile también, en la última ley de televisión digital, hay que tener cuidado con eso porque es bien engañosa la redacción. En la aprobada ley de televisión digital dice que se va a reservar un 40% del espectro para los medios comunitarios, pero si uno lee, son bien desgraciados, porque si uno lee bien, lo que se va a reservar, se va a hacer ahora toda una repartija entre los actores que ya están. A los actores que ya están se les va a dar un montón. De lo que sobre se le va a dar el 40% a los medios de comunicación comunitaria, ¿no? Y hicimos un cálculo, no es más del 2-3%. Entonces, pero en la ley dice que se le va a reservar el 40%, pero el 40% es lo que sobre, por si en algún momento se encuentran con esa discusión. Bueno, la instancia de Contraloría Social y la neutralidad en la red son cuestiones, sobre todo ahora que estamos con el tema de la convergencia, importantes, ¿no? Bueno, vamos a Chile para ir cerrando. ¿Cómo estamos en Chile con todo esto que yo les conté? Bueno, no estamos, para llorar la cuestión, no estamos muy bien en Chile con esta cuestión. Estamos más bien en una situación, junto con Colombia, en todo caso, y Perú, en una situación media lamentosa. O sea, geopolíticamente lo podemos explicar, como vimos hace un rato. Sin embargo, no es tan terrible la cuestión porque si bien estamos mal en términos legales, políticos, institucionales, veamos qué dicen los chilenos respecto a este tema, ¿ya? Y para eso yo les recomiendo leer el último informe de desarrollo humano en Chile, 2015, está en internet, que es un estudio de 3 años respecto a la politización que ha experimentado nuestro país, con mucha información cuantitativa, cualitativa, encuestas, entrevistas, es buenísimo. Ya creo que es la mejor encuesta que hay, o sea, mejor que la DIMAR, que la CEP y todo, porque estos son 3 años de estudio, ¿ya? Sobre qué piensan los chilenos respecto, en este caso, la politización. Se llama Desarrollo Humano en Chile, los tiempos de la politización, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que muestran, por ejemplo, los gráficos, voy a mostrar 2 gráficos, es que los chilenos se interesan mucho en la cosa de la actualidad, ¿no? Y usan mucho los medios para informarse. Si ustedes se fijan, el verde significa que están muy interesados. Entonces, claro, en el ABC1 el 74% de las personas están muy interesadas en la actualidad noticiosa. Lamentablemente va bajando a medida que los sectores populares se les pregunta esto. Y esa línea que cruza, se le pregunta además cuánto usan los medios para eso, ¿no? Para informarse. Entonces, si ustedes ven, en el ABC1 el 74% de la gente está muy interesada en la actualidad y el 62% usa los medios para informarse de la actualidad. En los sectores populares, el 47% de las personas dice estar muy interesadas en la actualidad del país y solo el 31% usa los medios de comunicación para informarse sobre la actualidad del país. Esto no sé si lo ven, pero es también una cuestión del PNUD. ¿Qué tan importante considera cada una de las siguientes cosas para ser un buen ciudadano o una buena ciudadana? Y fíjense que voy a tener que poner los lentes. No, es que aquí lo veo muy chico. Igual no lo veo. Dice,
estar siempre informado acerca de lo que pasa en el país es lo que los chilenos consideran lo más importante para ser un buen ciudadano o ciudadana. ¿Ya? Es bien interesante esa respuesta, ¿no? Con una media del 7,6, o sea, altísimo. Estar siempre informado de lo que pasa en el país es una demanda. Es una demanda que cuando se le pregunta a los chilenos es más importante incluso que siempre votar en las elecciones, que es lo segundo. ¿Ya? Y en el cuadro de abajo, en el 36, se pregunta por cuál cree usted que es el principal defecto de los ciudadanos. ¿Ya? Y estar desinformado nuevamente se caracteriza como, por lo menos en el ABC1, C2, C3 y en el D, como el peor defecto. En el E, en los sectores más populares, se caracteriza como el peor defecto. Miren, quieren solo derechos y no deberes, ¿no? Esa cuestión tan media fascista y conservadora que tenemos, ¿no? Y bueno, entonces, si bien en términos legales e institucionales la situación no es muy buena, en términos de sensibilidad frente al tema de la población chilena, la situación está bien, ¿no? La gente quiere estar informada, la gente sabe que un ciudadano es un ciudadano cuando está informado, sabe que estar desinformado no es bueno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero claro, en Chile tenemos la Constitución Política del Estado, del 80, que vamos a hablar de ella, ya todos sabemos lo que pensamos de ella, ¿no? Básicamente esta Constitución, en su artículo 19, inciso 12, solo garantiza la libertad de emitir información y opinión y coacta el monopolio estatal, ¿no? Es muy lineal. Entonces uno pudiera decir, y para eso yo traje estas cuestiones, ¿qué implicancias tiene la manera en que la Constitución chilena conceptualiza esto en cosas más cotidianas, ¿no? O en cosas más prácticas? Fíjense, vamos a algunos ejemplos. Fíjense ustedes, en todas las hojas ahí hay uno donde dice, la segunda hoja, Consejo Nacional de Televisión, huelga de hambre, septiembre del 2011, ¿la tienen? Entonces, se hizo una demanda contra el Consejo, ante el Consejo Nacional de Televisión, contra todos los canales chilenos, por la poca cobertura que se estaba dando a los 50 y tantos días de huelga de hambre que llevaban los comuneros mapuches, ¿no es cierto? Y aquí está la resolución del Consejo Nacional de Televisión, y el Consejo Nacional de Televisión decide no demandar, no sancionar a los canales. No lo declaré. Mira, ¿saben qué? Les pido que vayan mejor a la otra, y lo tengo subrayado, que dice CNTV, huelga de hambre, 15 del 11 del 2010. 15 del 11 del 2000. Si ustedes ven, en la primera parte donde dice quinto, el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión, se afirma en la Constitución. ¿Ya? Ahí está subrayado, que la Constitución y la ley, en los artículos 19.12, que mostré, sexto, que es la Constitución tanto, séptimo, que es la Carta Fundamental tanto, noveno, que el Consejo Nacional de Televisión debe someter su acción a la Constitución, décimo, fíjense, décimo, comprobada la exigua cobertura otorgada a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, fíjense la reacción, los reconoce como presos políticos. El Consejo Nacional de Televisión, lo interesante. Y comprueba la exigua cobertura, es decir, en el fondo le está dando la razón al demandante, ¿ya? Que no se da, que son presos políticos, que no se le da. Ahí ahora vamos a la otra página. Comprobada todo eso, el Consejo Nacional, lo que está ahí en negrita, en sesión de hoy, por la unanimidad de sus miembros, declara sin lugar las denuncias número tanto, ¿ya? ¿Por qué lo hace esto? Porque el Consejo Nacional no puede obligar a los canales, ¿ya? A tener una programación de una u otra manera. No puede obligar a los canales, de acuerdo a la Constitución, a aumentar la cobertura de un hecho noticioso como este. Porque los canales tienen la libertad, ¿ya? De tener la programación que quieran. La libertad implica que el canal puede funcionar sin coacción estatal. Y nosotros no tenemos el derecho a exigirlo. Entonces, aunque se compruebe todo lo que se comprueba, ¿no es cierto?, no se hace. Y ahora les pido por último que vayamos a la primera página.
a la primera página. Esta es una denuncia del 2015 del abogado Luis Cuello contra Televisión Nacional por el caso de este gallo de la UDI. Va. Sí. Exdiputado de la UDI, miembro del directorio de Televisión Nacional, vinculado a las platas Sokimich. Entonces, este abogado lo que pedía es que mostraran las actas de las reuniones de Televisión Nacional, del directorio de Televisión Nacional, donde se había discutido este tema. Y Televisión Nacional se negó a entregar las actas. Se supone que Televisión Nacional es un organismo público, o sea, una institución pública. Entonces este abogado demandó, no ante el Consejo Nacional de Televisión, sino ya esto llegó hasta la Corte de Apelación, ante la Justicia a Televisión Nacional, por no querer hacer públicas las actas del directorio. ¿Ya? Y Televisión Nacional argumenta que la libertad de información no es un derecho, sino es... miren, aquí si vamos en la primera página, al número 10, que yo le puse un círculo, fíjese lo que responde Televisión Nacional. A diferencia de otras garantías constitucionales, el numeral 12 del artículo 19 de la Constitución se estructura bajo la forma de libertad y no de un derecho. ¿Ya? Cara de palo, lo dice así, uno dice estos son más recatados para decir este tipo de cosas. No, lo dice así ante la justicia chilena. Y si van a la próxima página, lo que tengo ahí entre corchetes dice la libertad. Esto es lo que responden los abogados de Televisión Nacional ante la Corte de Apelación. Dice, la libertad de información se configura entonces como una libertad de componente negativo, que es resguardada por la ausencia de coacción o limitaciones externas que impidan la plena recepción de la información. Aquí está el tema de lo negativo y lo positivo. Entonces, Televisión Nacional primero dice que esta cuestión no es un derecho, ¿no? Segundo, dice que es una libertad negativa. ¿Qué significa que sea una libertad negativa? Que nadie me impida mi ejercicio de libertad. ¿Ya? No debe haber ningún ente que impida, o sea, se garantiza mi libertad en tanto no haya nadie que me moleste para ejercerla. ¿Qué es lo que dice el derecho a la comunicación? Que es el que nosotros hemos estado discutiendo. Que también debe haber una acción positiva, no solo negativa. Es decir, cuando hay concentración mediática, cuando hay situaciones como esta, tiene que haber una acción positiva que ejerza medidas, que obligue también a estos actores a desarrollar ciertas cuestiones. Entonces, y todo esto, si ustedes se fijan, está basado en lo que la Constitución establece, la Constitución de la República. Por eso esto tiene incidencia en cuestiones muy, muy concretas. En contraste, les traje, para ir cerrando ya, la Constitución de Ecuador. ¿Qué dice la Constitución de Ecuador en el artículo 384, por ejemplo? Que el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. Entonces mantiene el derecho a la información y a la libertad de expresión, que son los derechos clásicos liberales, pero agrega el derecho a la comunicación y por eso puede agregar, fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa, los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. Y el Estado formulará la política pública de comunicación con respeto irrestricto a la libertad de expresión y a los derechos de comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, fijan ustedes que aquí lo que se hace una vinculación y un acercamiento entre el derecho a la comunicación como un derecho humano, que eso es lo que toda la visión liberal, la de los dueños de los medios y la de la derecha en general no quiere hacer, no quiere reconocer el derecho a la comunicación ni cercanamente a un derecho humano, sino como una libertad de los medios y de los profesionales por poder informar. Bueno, finalmente, mi última lámina, creo que a pesar de todo, ya mostré dos. Esto también es del PNUD. Para cerrar, creo que debemos sí considerar, porque todos nosotros estamos de alguna manera influidos, todos, por lo que los medios dicen, pues, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros creemos que la situación es peor de lo que es porque los medios de alguna manera se encargan de hacernos creer eso. Si bien nosotros no somos tontos, no somos acríticos, no somos pasivos, hay lecturas hegemónicas que se imponen a veces y hay situaciones donde nosotros efectivamente, por muy críticos que seamos, nos vemos enfrentados a un bombardeo de información de la cual no podemos escapar 100%, ¿no? Yo siempre le pregunto a mis alumnos, por ejemplo, los estudiantes de periodismo, le digo, a ver, levanten la mano cuántos de ustedes conocen el nombre del presidente de Venezuela. Todos. Después le digo, levanten la mano cuántos de ustedes conocen el nombre del presidente mexicano.
3, 4. Eso no es casual, ¿no? Eso ahí tienen un efecto de los medios. Porque en México queda la escoba, pasa de todo, ¿no? Asesinato, hay 11 desapariciones diarias, un narcoestado, un estado fallido, bueno, pasa de todo, pero no se conoce bien el nombre, igual que en Colombia, no se conoce bien el nombre del presidente. ¿Ya? Eso es una operación comunicacional, ¿ya? Para que lo negativo, lo terrible, no esté vinculado al presidente, que es un gran aliado de Estados Unidos, ¿no? En cambio, en Venezuela es al contrario. Cualquier problema tiene que estar vinculado al presidente, al nombre del presidente, ¿ya? Entonces, son operaciones comunicacionales, mediático-comunicacionales de las que tampoco escapamos nosotros. Pero, como yo les digo, lo interesante es que en Chile, según el informe del PNUD, hay sensibilidad e importa este tema. Si ustedes se fijan ante esta pregunta, ¿cuál de las siguientes características le parece a usted que es la más esencial para que una sociedad sea verdaderamente democrática? Que haya libertad de expresión, que está en amarillo, y que haya justicia social, que está en verde, son las dos más importantes para los chilenos. Y ahí está por edad, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy interesante. Me parece que eso nos da pie para que nosotros, con esta información, sepamos, digamos, que no es siempre el tema del orden y la seguridad lo que más importa a los chilenos, ¿no? Porque cuando el PNUD durante 3 años hace este estudio, detecta que lo más importante para los chilenos es que haya justicia social y que haya libertad de expresión. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que yo traía para comunicarles. No sé cómo sigue esto. Me parece que hay un café ahora. ¿Sí? ¿Sí?